Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilson Andrés Herrera Peña. Eh, el día de hoy haremos el ejemplo 2132 del libro de Física, Electricidad y Magnetismo. Para este curso, en este caso, vamos a realizar este ejemplo. ¿Qué dice? Yo les pondré acá pues el enunciado del ejemplo. Dice: muestra un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme con magnitud de 5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb dirigido en forma paralela a un plano de la figura. Las cargas son más o menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ambas se encuentran en el plano y están separadas por una distancia de 0.125 en nanómetros, es decir, 125 por 10 a la menos 9 metros. Punto A. Obtenga la fuerza neta ejercida por el campo sobre el dipolo. B. La magnitud y la dirección del momento dipolar eléctrico. C. La magnitud y la dirección del par de tensión y de la energía potencial del sistema en posición de la muestra. Listo. Para el punto A, lo primero que haremos es analizar este dibujo y con esto podremos tener la fuerza total de las cargas. En este caso tendremos que en el campo eléctrico tenemos dos cargas, una Q1 negativa y una Q2 positiva, que entre su distancia y entre el paralelo de las tres líneas se encuentran todas a un ángulo con referencia a la línea del medio. En este caso podemos ver que el campo eléctrico y el par de tensión, como lo vemos acá en este ángulo de acá, va a ser igual al par de tensión más la tensión más el campo eléctrico. Y eso sería pues la fuerza neta. Para el punto B calcularemos el punto P, que es la carga por la distancia. Entonces, para hallar el punto B, que es P, resolveremos esa ecuación diciendo que dentro de nuestros datos nos dan una carga que es más o menos, dependiendo de la carga. En este caso tomaremos cualquiera de las dos sin importar porque esto es un valor absoluto de la carga, o sea 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por la distancia, que en este caso ya la tenemos convertida, que es de 0,125 por 10 a la menos 9 metros. Y esto nos daría que el punto P va a ser igual a 2,0 por 10 a la menos 29 coulombs por metro. Listo. Con eso resolveríamos el punto B. En el punto C nos están pidiendo que hallemos la magnitud y la dirección del par de tensión. Listo. Para el par de tensión tenemos esta ecuación, que en este caso es el punto P por el campo por el seno del ángulo. Listo. Teniendo en cuenta esto, el ángulo que vamos a tomar es el ángulo en total del vector que tenemos acá. O sea, sería este ángulo, que en este caso este ángulo es de 145 grados. Como lo podemos ver, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación. Esto sería para el punto C. Reemplazamos T, que es la fuerza de tensión, por P, que ya lo tenemos, que es 2,0 por 10 a la menos 19 coulomb por metro, por, vamos a borrar aquí, solo vamos a dejar el resultado, lo dejaremos por acá arriba. Y tenemos que el campo eléctrico, ya no lo dan, que es de 5 por 10
a la 5 newtons sobre coulomb, y el seno del ángulo, que sería el seno, todo esto es por, en este caso el ángulo es 145 grados, y operamos. Y esto nos diría que la tensión del par de torsión es de 5,7 por 10 a la menos 24 newtons sobre metros. Newton, Newton por metro. Listo. Y así lo tendríamos. Por último, nos están pidiendo la energía potencial. Vamos a calcular la energía potencial, que en este caso sería lo mismo, solo que el P es negativo, y en este caso vamos a tomar el ángulo del coseno. Entonces sería menos, ya tenemos P, que es 2,0 por 10 a la menos 19 coulombs por metro, por el campo eléctrico, que ya lo teníamos, 5 por 10 a la menos 5 newtons sobre coulomb, por el coseno de 145 grados. Resolvemos esto, y esto nos da que es 8,2 por 10 a la menos 24 joules. Listo. Con eso acabaríamos este ejemplo, que en este caso pues tratamos varios temas. Tratamos el tema de par de tensión y la resolución de la energía potencial en un ejercicio donde tenemos placas paralelas. Y con esto concluiríamos con la explicación de este ejercicio. Gracias. Para continuar con el ejercicio, en este caso haremos la pregunta 21-23, que dice, si yo se las pongo por acá, dice, la temperatura y la velocidad del aire tienen diferentes valores en lugares distintos de la atmósfera terrestre. La velocidad del aire es un campo vectorial. ¿Por qué? La temperatura del aire es un campo vectorial. De nuevo, ¿por qué? Listo. Vamos a explicar si la velocidad del aire es un campo vectorial y si la temperatura del aire es un campo vectorial. En este caso, la velocidad del aire sí es un campo vectorial, ya que en el aire, pues tenemos, digamos que este es la representación gráfica del aire. La velocidad del aire tiene diferentes vectores en diferentes puntos, que son vectores lineales, que en este caso nos demostrarían la velocidad. Por esta razón, si lo vemos desde ese lado, la velocidad del aire sí sería un campo vectorial. Sin embargo, hay que tener en cuenta de qué genera este campo vectorial. Este campo vectorial genera que tenemos una velocidad constante durante toda la ráfaga de aire que nosotros tengamos. En este caso, pues pueden haber dos factores. El aire, pues, que todos conocemos, o existe el factor viento, que es un fenómeno natural, en el cual sí se presentan variaciones en la aceleración, entonces habría un vector de aceleración. En este caso la aceleración es cero, porque pues en el ambiente, en la atmósfera, el aire pues está quieto, pero genera una onda que no podemos percibir ni se puede calcular, pero sabemos que existe. Y en este caso hay una velocidad. Ahora, en el caso de la temperatura es lo opuesto. La temperatura es una magnitud que se puede medir y que está dada en grados o en faradios.
Listo. Para este caso, la temperatura puede generar un campo vectorial dentro del aire dependiendo de la situación. En este caso, cuando hay una ola de calor, hay rayos de temperatura que van hacia una dirección. Sin embargo, la temperatura es una unidad escalar. Por lo tanto, no es una unidad vectorial. Por esta razón, la temperatura no es un campo vectorial. La velocidad del aire sí es un campo vectorial, la temperatura del aire no lo es. Esto sería la representación vectorial de cómo el aire se comporta de manera constante en diferentes situaciones, como lo veíamos allá, solo que aquí demuestra es la unidad vectorial. Gracias.